Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. LabCeram, arte, ciencia y tecnología a su servicio. En LabCeram estamos comprometidos con nuestros clientes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología, restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas tardes a todos. El objetivo de la sesión de hoy va a ser platicar sobre las modificaciones fiscales que se estuvieron presentando durante el periodo de octubre de este año, que van a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Algunas posiblemente con algunos procesos de transición, algunas entrarán directamente el 1 de enero sin procesos de prórroga. El objetivo de esta sesión es conocer todas estas modificaciones y brindar información suficiente, eficaz y veraz para que puedan tomar decisiones en función a las herramientas que estarán utilizando ustedes durante el próximo año para emitir sus comprobantes fiscales digitales. Sin más por el momento, continuemos. Héctor, ¿estás viendo compartida la pantalla? ¿Lo estamos viendo bien? Muy bien, perfecto. Arranquemos. ¿Cuál es la agenda que vamos a estar tomando el día de hoy? Primero vamos a revisar cuáles son los esquemas o el escenario de los esquemas de comprobación fiscal que se fueron presentando desde el ejercicio 2005 hasta la fecha. Vamos a ver y vamos a platicar sobre el esquema definitivo, que es el esquema de CFDI. Hablaremos también sobre la segunda y tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. ¿Qué es esto? Veremos cómo impactaron los cambios que se fueron presentando durante mayo, durante julio y lo que se terminó de presentar durante el mes de octubre. Veremos cuáles son principalmente y directamente los cambios al Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Ingresos. Platicaremos un poco también, de una manera breve, cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como contribuyentes en función a la recepción de los comprobantes fiscales digitales emitidos y enviados por nuestros proveedores. Veremos cuáles son las mejores prácticas para la gestión de estos archivos XML y presentaremos al final cuáles son las soluciones que CONTPAC-I ofrece para poder resolver todo este tema de la emisión, recepción, resguardo de los comprobantes fiscales digitales. Arranquemos, por favor. Antes que nada, platicamos quiénes somos nosotros. Nosotros como CONTPAC somos una empresa que lleva 30 años en el mercado desarrollando soluciones empresariales para los negocios mexicanos. Estamos enfocados a desarrollar
soluciones para la micro, pequeña y mediana empresa. El objetivo de nosotros como Compact es desarrollar software que facilite el flujo de información para los empresarios mexicanos y de esta manera facilitar la toma de decisiones. Nuestro objetivo no es vender facturas. Existen alrededor de 70 proveedores autorizados de certificación en el país, 70 PACs, que platicaremos un poquito más adelante con la función de cada uno de ellos. El objetivo de Compact no es vender facturas. Cada uno de estos PACs se desarrollaron con el objetivo de vender facturas, de vender un timbrado, de vender el proceso, de decir, tú haces una factura conmigo, yo te puedo vender 5, 10, 100, 1000, 10,000 facturas. El objetivo de Compact directamente es desarrollar un software administrativo que sea viable para una empresa, que pueda mejorar sus procesos de información y que pueda de esta manera ayudarlo a tomar decisiones. Esto es Compact. Nosotros en algún momento, cuando empezamos a integrar el proceso de facturación electrónica a nuestras aplicaciones, decidimos hacerlo como un valor agregado. Decidimos integrar el proceso de facturación electrónica a nuestras aplicaciones de manera gratuita. Es por eso que deben haber escuchado en algún momento este famoso timbrado gratuito, timbrado ilimitado por parte de Compact, porque lo que hacemos es desarrollamos una solución como es el módulo de Compact y contabilidad, factura electrónica, administración. Se integra la factura electrónica y no importa si hacemos una factura o 10,000 facturas al año, la facturación está completamente incluida. Este es el objetivo de Compact, desarrollar soluciones empresariales para que el empresario mexicano pueda obtener una mayor información de su negocio, que pueda llevarlo a esto a tomar mejores decisiones. ¿Okay? ¿Cuáles son los escenarios de comprobación fiscal que tenemos en el país o que nos hemos encontrado? Primero, durante muchísimos años el único esquema viable para emitir comprobantes fiscales era a través de un impresor autorizado. Recordamos, yo mandaba hacer mis recibos de honorario, mis recibos de arrendamiento, una carta aporte, un recibo de donación, una factura, una nota de cargo con el impresor autorizado. Pero por ahí a finales de 2010, específicamente en septiembre de 2010, se define una regla la cual dice que la última factura impresa en el país va a ser generada hasta el 31 de diciembre de 2010. ¿Esto qué nos lleva? Que cualquier factura impresa iba a tener pues como máximo una vigencia de 2 años. Esta vigencia de 2 años habría de vencer el 31 de diciembre de 2012. Esto se había esperado hacer mis facturas ese 31 de diciembre de 2010. Si yo mandé a hacer mis facturas entre el último trimestre de 2010, pues bueno, iban a ir teniendo cada una vigencia de 2 años. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Terminan todas las facturas impresas y a partir del 1 de enero de 2013, ninguna factura impresa pudimos encontrarnos en el mercado. Este fue un periodo de transición que nos fuimos encontrando durante todo 2012 y todo 2012. Todo 2011 y todo 2012, Después de esto, ¿qué nos encontramos? Que el esquema de facturación electrónica llamado CFD o facturación electrónica por medios propios fue un esquema opcional que estuvo desde 2005 hasta aproximadamente el 31 de diciembre de 2010. ¿Por qué digo aproximadamente? Durante todos estos años, de 2005 a 2010, el esquema de facturación electrónica por medios propios, el CFD, lo podía adoptar de manera opcional. Pero el SAT nos definió una regla este septiembre de 2010. Nos dijo, todas las empresas que adopten el esquema de CFD van a poder seguir utilizándolo de manera indefinida. ¿Cuál era el beneficio de estar utilizando el esquema de CFD? Que yo era un generador de facturas electrónicas por medios propios. Tenía que tener un sistema, un software que cumpliera con los estándares tecnológicos del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, pero mi factura no tenía que pasar por un proceso de validación. Yo tenía el sistema, la generaba de manera local y se la entregaba a mi cliente. El SAT dijo que este proceso iba a terminar en algún momento, pero en este 2010 no nos dijo cuándo. Entonces muchas empresas adoptaron el esquema de CFD con tal de prever y no tener que adoptar el esquema de CFDI, que es el esquema que vamos a tener
ya de manera permanente. No lo hicieron sobre todo por desconocimiento. En un momento que no teníamos mucha información sobre el CFDI y el SAT avisa en su resolución miscelánea, los que adopten este esquema lo van a poder estar utilizando hasta el 31 de, perdón, lo van a poder utilizar solamente las empresas que lo adopten previo al 31 de diciembre de 2010. Lo que nos dimos cuenta en este periodo es que muchas empresas lo adoptaron, pero que todas las empresas que estuvieron definiendo, que estuvieron adoptando el esquema de CFD, lo siguieron utilizando hasta cierto momento. ¿Qué nos encontramos después? El SAT dice que las empresas que no adoptaran el esquema de CFD previo al 31 de diciembre de 2010 iban a tener que adoptar el esquema de CFDI o, por definición de monto de ingresos, iban a poder optar por adoptar el esquema de código de barras bidimensional. En este momento, ¿cuál era el monto de ingresos opcional para adoptar el código de barras bidimensional? Eran 4 millones de pesos. Todas las empresas que tuvieran ingresos inferiores a 4 millones de pesos anuales podían optar por adoptar el esquema de código de barras bidimensional. Los que superaran este monto estaban obligados a adoptar el esquema de facturación electrónica, y como lo estaban haciendo posterior al 1 de enero de 2011, iba a tener que ser el esquema de CFDI. ¿Ok? Este monto de código de barras bidimensional siempre estuvo definido por monto de ingresos. Por ejemplo, durante todo 2011, todo 2012 y parte de 2013, el esquema de código de barras bidimensional fue opcional para empresas que tuvieran ingresos inferiores a los 4 millones de pesos. En mayo de este año se publica la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, la cual nos decía: todas las empresas que tengan ingresos inferiores a los 250,000 pesos van a poder adoptar el esquema de código de barras bidimensional. Quien tenga ingresos superiores a los 250,000 pesos va a estar obligado a adoptar la facturación electrónica. Esto lo voy a poner entre paréntesis porque esto estuvo en vigor sin haber entrado al año 2014. Este esquema de los 250,000 pesos estuvo publicado durante todo el mes de junio, todo el mes de julio, agosto, septiembre y octubre, hasta que el 31 de octubre es publicado en el Diario Oficial de la Federación la desaparición al 100% del código de barras bidimensional, lo cual estaremos platicando en algún momento. ¿Ok? ¿Qué queda como esquema definitivo? A partir del 1 de enero de 2014, el esquema de CFD ya no va a ser válido para ningún tipo de empresa. El único esquema que va a ser válido para emitir comprobantes fiscales digitales y para poder acreditar y deducir comprobantes fiscales digitales es el esquema de CFDI. ¿Cuáles son las características principales del esquema de CFDI? Que entra principalmente una tercera variable a la ecuación. Ya no voy a poder emitir facturas electrónicas por medios propios, como en el esquema de CFD. Ya en este momento voy a tener que utilizar los servicios de un tercero, de un proveedor autorizado de certificación. ¿Cuál va a ser este proceso? Yo tengo un sistema local en el cual genero la información de mi factura electrónica. Esta factura se va a conectar con el servidor del PAC. El PAC va a revisar que la factura esté estructuralmente correcta y va a proceder a integrar elementos de seguridad como son el sello digital del PAC, el sello digital del SAT, la fecha, hora, minuto, segundo del timbrado, la cadena original cifrada y algunos otros elementos de seguridad que vamos a ver a continuación. Una vez entonces que el PAC recibe la información, es validada, son integrados los elementos de seguridad, en ese momento el PAC se le entrega al contribuyente y es allí cuando yo se la puedo entregar a mi cliente, ¿de acuerdo? A este proceso lo llamamos timbrado. Esta frase de timbrado es muy posible que ya la hayan escuchado. Nosotros como Contpac nos convertimos en un PAC, en un proveedor autorizado de certificación. Nos convertimos en el único PAC de México que ya existía como una casa de software. Nos convertimos en el único PAC de México que no nos dedicamos a cobrar por este timbrado, sino simplemente si utilizan alguna de las aplicaciones que nosotros manejamos, el proceso del timbrado va a ser ilimitado. Continuemos. ¿Cuál es el proceso para la emisión de un comprobante fiscal digital por Internet, por sus siglas CFDI? Primero, yo tengo que solicitar la FIEL, mi firma electrónica.
¿ok? Una vez que ya cuento con mi firma electrónica, procedo a hacer la solicitud de los sellos digitales. Esto es muy posible que lo vaya a hacer su contador. Si nosotros queremos hacerlo, no es complicado. Entro al portal del SAT, me logueo con mi firma electrónica y entro al proceso de solicitud de sellos digitales. Una vez que el SAT me entregó el certificado de sello digital, yo ya lo que voy a tener, yo voy a contar con esto, voy a tener que cumplir o voy a tener que tener un sistema que cumpla con los requerimientos o con los estándares tecnológicos del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Este sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una prefactura que va a contar con todos los elementos de mi factura como tal. Datos del contribuyente emisor, datos del contribuyente receptor, el cuerpo de la factura, qué productos estoy vendiendo, qué servicio estoy facturando, informes de los importes de subtotal, descuentos, IVA, total, detalle del pie de página, es decir, complemento toda mi factura con toda esta información, referencias, datos extras, etc. Una vez que esta información está generada, esta información se va a ir con el PAC, con el proveedor autorizado de certificación. Una vez que el PAC recibe esta información, ve que el sistema cumple con los estándares tecnológicos, procede a timbrarla o integrar los elementos de seguridad. Una vez entregados estos elementos de seguridad, es aquí cuando el PAC va a mandar la información al cliente, pero además le va a entregar al SAT la factura que yo estoy haciendo. En este proceso suena que se va a tardar mucho. En realidad, si yo estoy utilizando alguna de las aplicaciones que manejamos, va a tardar entre 1 y 2 segundos del momento que yo le di el enter para terminar mi factura al momento que está timbrada. Nunca va a tardar más de 2 segundos. Una vez que el PAC entonces me entregó mi factura con todos los elementos de seguridad, ya mi factura fiscalmente válida, es en ese momento cuando yo puedo entregar este archivo, se lo puedo entregar a mi cliente. ¿De acuerdo? Este es el proceso paso a paso que vamos a hacer desde la solicitud de mi fiel hasta la entrega de mi factura a mi cliente. ¿De acuerdo? Vamos a revisar ahora cuáles son los elementos de seguridad que se entregan o que integra el proveedor autorizado de certificación a mi factura electrónica. Primero, esto que estamos viendo aquí es la representación impresa de un comprobante fiscal digital por internet. Están los datos del emisor, están los datos del receptor, está la factura o los datos de la factura que yo estoy integrando. Estoy vendiendo 9 piezas, la descripción de los productos o servicios que vamos a facturar. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a integrar? Primero, el proveedor autorizado de certificación o PAC va a integrar el certificado del sello digital del SAT. Después de esto, va a integrar la fecha, hora, minuto y segundo del timbrado. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo hago mi factura el día de hoy, pero se la mando o le doy timbrar hasta el día de mañana o pasado mañana, la fecha que va a tener aquí no es la fecha de captura de mi documento, va a tener la fecha de integración por parte del PAC o la fecha de recepción, mejor dicho, por parte del PAC y la fecha del timbrado de la factura. Aquí por eso aparece una fecha, hora, minuto, segundo de un timbrado. ¿De acuerdo? No, ojo con esto. Aquí desaparece esa opción de yo hacer las facturas el día 31 de enero y después entregarla con una fecha de febrero. Si yo hago mi factura el 31 de enero a las 11 de la noche con 59 minutos y es entregada en ese momento al PAC, es la fecha que va a tener, ¿ok? No importa si yo la quiero hacer con fecha de febrero. Ojo con esto. El momento de timbrado de la factura es el momento que va a aparecer con la fecha fiscal. ¿Qué otros elementos de seguridad se integran en este proceso? Se integra un folio llamado folio UUID. El folio UUID es un folio único. No hay 2 facturas en México que cuenten con este mismo folio. Es un folio único por comprobante fiscal y es un folio que va a integrar el proveedor autorizado de certificación. Ojo con esto. Este es el folio fiscal. No el folio administrativo. Si ustedes lo revisan, aquí hay un folio interno que es el folio 252. Va a ser muy complicado que yo le hable a mi cliente y le diga: comercializadora del centro, me debes la factura AD662D336934. Es obviamente completamente improbable que yo
utilice o haga este movimiento. Es por lo mismo que yo voy a manejar dos folios, un folio fiscal, que es el folio UID, y un folio interno para que yo pueda continuar generando operaciones comerciales con mis clientes. Además de esto, se va a integrar la cadena original del timbre cifrada. Previo al esquema de CFDI, existe una cadena original que incluía la cadena original, los datos del emisor, los datos del receptor y los datos del cuerpo de la factura. Esta cadena original timbrada contiene exactamente la misma información, pero se le integran los elementos de seguridad que estábamos viendo ahora, pero además los va a cifrar o los va a generar un algoritmo de encriptación, y este algoritmo se llama algoritmo SHA-1. Este algoritmo lo que hace es que va a encriptar toda la información de la factura y lo van a ver de esta manera, con signos de arroba, letras mayúsculas, minúsculas, números, información completamente encriptada, y es lo que le da, es lo que le llamamos como la seguridad de la facturación electrónica. Otro elemento de seguridad que se va a estar integrando es el sello digital del SAT, y además de todo esto, lo vamos a tener como resumido todo en una representación impresa con un código de barras bidimensional. Este código de barras bidimensional no es el que nosotros llegamos a ver en nuestras facturas impresas, que era solamente una imagen que tenía los datos del receptor y el rango de folios que habíamos solicitado en su momento a la autoridad. Este código de barras bidimensional lo que incluye es toda la información de la factura electrónica, de la factura que estamos haciendo aquí, encriptada y además traducida a un esquema de un código de barras bidimensional. Como no existe un folio o dos folios UUID iguales en México, tampoco existen dos códigos de barras de facturación electrónica iguales en todo México. ¿Ok? ¿Qué es un PAC? Lo empezábamos a platicar hace un momento. A final de cuentas, un PAC es un proveedor autorizado de certificación. Es una empresa que solicitó una patente ante el SAT para contar con la infraestructura necesaria para poder recibir todos los comprobantes fiscales digitales de los contribuyentes, validarlos, revisarlos que estén estructuralmente correctos, y una vez que checó que están estructuralmente correctos, pasar a integrar los elementos de seguridad para poder tener una factura válida. El objetivo de este PAC entonces es recibir información de un sistema local, validar esta información, integrar los elementos de seguridad, es decir, timbrar la factura electrónica y regresarla al contribuyente, pero como lo habíamos comentado, en dos pasos. Uno es la entrega del comprobante fiscal digital al contribuyente, pero por otro lado es entregarle al SAT esta factura timbrada. Entonces, en otras palabras, el PAC se está convirtiendo en el brazo validador y administrador de comprobantes fiscales digitales de todos los contribuyentes. El SAT no tenía la capacidad para recibir, emitir, timbrar, validar, resguardar todos los archivos electrónicos o todas las facturas generadas por los contribuyentes. Entonces, decide en un momento abrir esta operación para que lo hagan terceros y el SAT solamente recibir la información para poder posteriormente tener acceso a ella y obtener información de la misma. ¿Ok? CONTPAC, como lo comentaba hace unos momentos, es un PAC. Es uno de los 70 proveedores autorizados de certificación en México, pero tenemos el orgullo de poder decir que somos los únicos que ya existíamos, que no nos convertimos en un PAC con el objetivo de venderle facturas a los empresarios, sino lo que nosotros hacemos es brindar soluciones, brindar un software administrativo, y si utiliza nuestros sistemas, va a poder utilizar la facturación electrónica de manera ilimitada. ¿Ok? Lo que nos vamos a estar encontrando con otros PACs simplemente va a ser una guerra de precios. ¿Quién me da un peso más cara o un peso más barata el paquete de facturas que yo quiera estar solicitando? Alguien me va a vender la factura en 5 pesos, otro en 6, otro en 4 y así sucesivamente. Vamos a hablar de la situación actual del país en función a los usuarios que están emitiendo comprobantes fiscales. En este momento existen 222,000 empresas que están utilizando el esquema de CFD. Vamos a recordar que la última empresa que pudo adoptar el esquema de comprobante fiscal digital o el esquema de CFD lo hizo hasta el 31 de diciembre del año 2010.
De ahí para acá no ha habido ninguna otra empresa. Todas las empresas que han adoptado el esquema de factura electrónica tuvieron que hacerlo a través del esquema de CFDI. Existen también, o lo que también nos vamos a dar cuenta, es que hay 702,000 empresas trabajando en el esquema de CFDI, que es el esquema que ya platicamos, es el esquema en el que tiene que ver el PAC. ¿De qué manera tenemos la certeza que hay 702,000 empresas con el esquema de CFDI? Pues porque son las 702,000 empresas que solicitaron sellos digitales y firmaron el manifiesto electrónico, que es una firma con mi firma electrónica, con mi fiel. Por otro lado, nos damos cuenta que tenemos 2,708,000 contribuyentes trabajando en el esquema de código de barras bidimensional. Estos datos que tenemos aquí son datos duros. Antes el SAT estimaba que tenía alrededor de 6 millones de contribuyentes emitiendo comprobantes fiscales digitales. En este momento nos damos cuenta que realmente somos 3,633,772 contribuyentes emitiendo comprobantes fiscales digitales al día de hoy en el país. ¿Ok? Son datos duros. Aquí ya no es un supuesto del SAT. Aquí sabemos que hay 222,000 empresas que adoptaron el esquema de CFD. ¿De qué manera lo sabemos? Pues son quienes solicitaron su sello digital y solicitaron un rango de folios ante el SAT. Tenemos que 702,000 empresas han solicitado el CFDI. ¿De qué manera? Los que solicitaron sello digital y firmaron su manifiesto electrónico. Y por otro lado tenemos que 2,708,000 empresas son quienes han solicitado el esquema de código de barras bidimensional. Esto nos da un total de estos 3,633,000 contribuyentes. Hay un punto aquí que tenemos que tomar en cuenta. Hay 2,708,000 empresas. Esta cifra es exactamente al 30 de septiembre de este año. Entre el mes de octubre y lo que va del mes de noviembre, no ha sido grande el número de empresas que han adoptado la facturación electrónica. Aquí lo que tenemos que estarnos dando cuenta es que ciertamente al SAT le ha faltado publicidad para marcar que a partir del 1 de enero de 2014 ya no van a poder ser viables la emisión de los comprobantes fiscales que no estén emitidos a través del CFDI. Es decir, el código de barras bidimensional desaparece y el CFD desaparece. Está publicado en la resolución miscelánea y está publicado en ruedas de prensa. A mi gusto, esto debería estar apareciendo ya en medios masivos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, entonces tenemos 2,700,000 empresas que están trabajando con código de barras bidimensional. Vamos estimando que entre el mes de octubre y noviembre 100,000 empresas han adoptado la facturación electrónica bajo el esquema de CFDI. Esto nos restaría alrededor de 2,600,000 empresas que van a tener que adoptar la facturación electrónica en el mes de diciembre, lo cual, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a generar un verdadero caos en diciembre porque vamos a empezar a saturar la información del servidor del SAT. Yo aquí los exhorto a que tomen la decisión lo más rápido posible porque a partir del 1 de enero de 2014 el esquema de CBB desaparece y vamos a ver ahorita algunos puntos de la reforma. Primero, vamos resolviendo qué fue, aunque esta reforma ya pasó de moda, por así decirlo, vamos a ver cuáles eran los puntos de la reforma o de la segunda resolución, la segunda modificación de resoluciones a la resolución miscelánea fiscal. Primero, nos dice que el CFD desaparece al 31 de diciembre de este año. Es decir, lo que platicábamos en un inicio, sabíamos que el esquema de CFD para las empresas que lo adoptaron previo al 31 de diciembre de 2010 iba a ser un esquema indefinido hasta que el SAT emitiera algún comunicado que definiera cuál iba a ser la fecha límite de adopción. La fecha límite de emisión, perdón. Ya nos dijo esta resolución miscelánea que el 31 de diciembre de este año desaparece CFD. Después sabemos también, o se publicó, que iba a haber una modificación en los ingresos para poder optar por adoptar el esquema de código de barras bidimensional. Minimizaban de 4 millones de pesos a 250,000 pesos. Todas las empresas que tuvieran ingresos inferiores a los 250,000 pesos anuales iban a poder adoptar el código de barras bidimensional de manera opcional. Pero, pues esto también fue derogado el 31 de octubre de este año y lo que nos define es que
todas las empresas van a tener que adoptar el esquema de CFDI para poder emitir comprobantes fiscales digitales y para poder acreditar y deducir comprobantes fiscales. Y por último, también nos dice que el único esquema posible para adoptar un esquema de emisión de comprobantes fiscales va a ser el CFDI. Esto también lo podemos decir que está fuera de moda o que es redundante a partir de la información que se publica el 31 de octubre. ¿A qué me refiero con esta información? ¿A qué me refiero con el tercer punto de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal? En este momento, cualquier empresa de nueva creación puede adoptar el esquema de código de barras bidimensional. Si este segundo punto de los 250,000 pesos no hubiera sido derogado, lo que nos está diciendo esta ley es que todas las empresas que tuvieron ingresos inferiores a los 250,000 pesos en el ejercicio consecutivo anterior podían adoptar el código de barras bidimensional, mas no así las empresas de nueva creación. Todas las empresas de nueva creación están obligadas o estarían obligadas a adoptar el esquema de CFDI. Esto podemos decir que simplemente es una información pasada de moda, por así decirlo, porque ya sabemos que a partir del 1 de enero de 2014 el esquema de CBB desaparece al 100%. ¿Ok? ¿Cuáles fueron los procedimientos que estuvimos viendo durante octubre? Voy a dejar de hablar un poquito de factura electrónica. Nos estuvimos viendo a través de las noticias por radio, noticias por televisión, redes sociales, que se estaba presentando la reforma fiscal. Escuchamos mucho hablar que se iba a incrementar el IVA en colegiaturas, el IVA en compraventa de bienes inmuebles, en renta, que se iba a incrementar 1 peso por litro para bebidas azucaradas. Estuvimos viendo muchas cuestiones. Unas no pasaron por la Cámara de Diputados, otras sí pasaron. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Que el 8 de septiembre el Ejecutivo presenta su propuesta de reforma de ley. Después, el 20 de octubre, se hace la votación y es ahí cuando nos dimos cuenta que no pasó el incremento de impuestos o el incremento de IVA a las colegiaturas y que no pasó el impuesto a la renta de bienes inmuebles y a la compraventa de bienes inmuebles. Pero nos dimos cuenta que a partir de esas votaciones sí pasó el incremento de 1 peso por litro en bebidas azucaradas, el incremento del 5 al 8% del IEPS para alimentos chatarras, el incremento a la compraventa de mascotas, a los alimentos de mascotas. Estuvimos escuchando muchas cuestiones, pero en realidad no habíamos escuchado tanto la desaparición de los repecos, no habíamos escuchado tanto la desaparición del esquema de código de barras bidimensional al 100%, no habíamos escuchado el timbrado de los FDIs de los recibos de nómina. Hay ciertos puntos que nos faltó escuchar en las noticias que, al parecer de un servidor, debían haberlo publicado. Una vez aprobado una vez votado estas modificaciones por la Cámara de Diputados, por la Cámara Baja, por el Pleno, es pasado al Senado, el Senado hace sus modificaciones, es regresado a la Cámara Baja, es nuevamente votado y es aceptado. El 31 de octubre fue el límite con el cual se entregó por parte de los senadores las modificaciones, la votación, y tenían 20 días hábiles para hacer la presentación en el Diario Oficial de la Federación, que fue o que es lo que ya tenemos en este momento. ¿Cuáles son algunos de los puntos que nos fuimos encontrando? Desaparece el IETU, es uno de los puntos que vimos. Desaparece el impuesto a depósitos en efectivo. ¿Qué otra cosa nos encontramos? Que es un punto muy importante. Existen registrados alrededor de 3.5 millones de empresas que se encuentran en el régimen de pequeño contribuyente, las cuales desaparecen al 100% y van a pasar a formar parte de un régimen de incorporación. ¿Cuál es este régimen de incorporación? Todos los repecos tienen que convertirse en personas físicas, pero van a tener un subsidio de 10 años para estar pagando impuestos de manera proporcional. El primer año no van a pagar impuestos, el segundo año solamente van a pagar el 10%, el tercer año el 20% y así sucesivamente hasta que formen parte del régimen como los demás empresas están, ya sea una persona moral o una persona física. Ojo, no van a pagar impuestos, me refiero a ISR.
¿Qué es lo que sí van a hacer? Estarán obligados a desglosar IVA, algo que los repecos no estaban acostumbrados durante todo este proceso de existencia que han tenido. Ojo con esto, no va a haber pagos durante el primer año de impuestos, no va a haber pagos de ISR, pero sí van a tener que desglosar el IVA y pagar el IVA de los comprobantes que están emitiendo. ¿Qué otros puntos nos encontramos? Se define un límite a deducciones personales. Los automóviles van a ser deducibles de 175,000 a solamente 130,000 pesos. Se reduce el monto. No van a ser deducibles los gastos de restaurantes solamente hasta ciertos montos. También se introduce un impuesto del 10% sobre dividendos distribuidos, es decir, personas que están invirtiendo en bolsa, los dividendos que están teniendo por aquí tendrán que pagar un 10% sobre los mismos. Se incluye el IVA, el alimento de mascotas, se incluye IVA a la goma de mascar, algunos otros puntos que vamos a ver ahora. ¿Qué nos encontramos? Se estandariza la tasa de IVA en frontera. Sabemos que la tasa de nuestras ciudades fronterizas estaba al 11%, ahora va a ser igual que en todo el país, va a formar parte de lo que nosotros pagamos, que es el 16%. Algo a lo cual tenemos un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque tenemos pensado que puede existir cierto éxodo de operaciones comerciales para contribuyentes que se encuentran en frontera. En algún momento, hace alrededor de 30 años, el IVA disminuyó en las ciudades fronterizas de 16 a 11%. ¿Por qué? Porque había muchas personas que tenían la facilidad de pasar a Estados Unidos y comprar porque el impuesto allá era menor. Ahora, con ese motivo, se redujo a 11% y lo que estamos viendo en este momento es que se incrementa nuevamente al 16%. Esperemos que no haya mucho movimiento o que no se vaya a dar este éxodo de operaciones comerciales y estar teniendo una fuga de capital. Otro punto es que se incrementa la tarifa a personas físicas, se incrementa la tasa máxima de ISR para diferentes niveles de ingresos y se baja el subsidio al salario para algunos niveles de salarios. ¿Okay? Personas que tengan ingresos inferiores a los dos salarios mínimos, se va a definir un subsidio al 100% y no se va a pagar IMSS, pero empresas o personas que tengan ingresos superiores a los 600,000 pesos anuales van a tener que pagar un ISR mayor. Este es un comunicado, hay un comunicado de prensa que vamos a ver en un momento, pero además también quiero que revisen esta información. Si ustedes entran en este momento a la página del SAT, nos vamos a encontrar con esto. Aviso, a partir del 1 de enero de 2014 será obligatorio el uso de factura electrónica para todos los contribuyentes. Ojo, sin importar el monto de ingreso o tipo de actividad. Hay que tener cuidado con esto. Muchos de nuestros contadores, si seguimos preguntando qué es lo que va a suceder con la factura electrónica, siguen comentando que el monto opcional para adoptar el CBB va a ser de 250,000 pesos y todas las empresas que tengan ingresos superiores acumulables a los 250,000 pesos anuales serán aquellas quienes tengan que adoptar la facturación electrónica. Reitero, ya no es así. A partir del 31 de octubre de este año, se define que todas las empresas, el 100% de las empresas, sin importar el monto de ingresos, su giro o actividad, deberán emitir comprobantes fiscales digitales a partir del próximo año y el comprobante fiscal digital por internet, o es decir, el CFDI, va a ser el único esquema con el cual yo voy a poder acreditar o deducir una compra. Nos dice también este comunicado: desde ese momento ya no serán válidas las facturas impresas con código de barras ni los comprobantes fiscales digitales, es decir, el esquema de CFD, que comenzaron a generarse antes de 2011. Por eso es importante que desde ahora comience a transitar la nueva factura electrónica con CFDI. A partir de 2014, generar tus facturas electrónicas será más fácil y rápido. Simplemente es un comunicado que nos está enterando el SAT y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a hablar de otros puntos que se nos están presentando sobre la reforma fiscal, ¿de acuerdo? Primero, va a ser obligatorio a partir del 1 de enero de 2014, según el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 29, fracción 4 de la Ley de ISR, va a ser obligatorio expedir CFDIs por pagos de nómina. Es decir,
ya no solamente las facturas electrónicas es lo que va a estar timbrado, sino también los recibos de nómina. En este punto, estamos esperando que haya un proceso de transición. Nosotros como Compact ya tenemos los layouts de cómo nuestros módulos de nóminas va a estar generando los recibos de nómina timbrados. Pero también estamos esperando algún proceso de transición. Esto entra en vigor a partir del 1 de enero de 2014, pero estamos esperando un proceso de transición. ¿Ok? Se elimina la mención de que la representación impresa es suficiente para deducir o acreditar fiscalmente. ¿A qué se refiere este punto? Que el único medio para deducir o acreditar fiscalmente una compra es la representación digital, es decir, el XML, y no así su representación impresa. ¿A qué voy con esto? Cada que nosotros hagamos una compra, sí está bien que pidamos una representación impresa para estar agilizando nuestro proceso de contabilización, pero es muy importante que solicitemos a nuestro proveedor el archivo electrónico, es decir, el archivo XML. Se establece la obligación de ingresar de forma mensual a contabilidad. ¿Qué es esto? Según el artículo 28, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, vamos a estar obligados, o nuestros contadores estarán obligados, a presentar de manera electrónica la información. Ahora sabemos que todos nosotros estamos presentando nuestros pagos provisionales a través de un llamado DIP o pago referenciado, o presentamos el DIOT de la misma manera. Pues bueno, ahora la situación financiera de la empresa o la contabilidad se va a presentar también de un proceso llamado timbrado de contabilidad electrónica. Es decir, vamos a tener que timbrar la contabilidad. Nosotros como empresa de software, este tema no nos preocupa porque nuestras aplicaciones ya están listas para hacer estos procesos del timbrado y va a ser ilimitado también. Yo sé que ustedes no es tan común que tengan el módulo de contabilidad. Bueno, los dentistas posiblemente, algunos laboratorios, si es posible que lo tengan. Si tienen nuestras aplicaciones, no se preocupen, el timbrado de la misma manera de la contabilidad o de los recibos de nómina va a ser ilimitado. Y para el tema de los dentistas, ya platicaremos sobre las soluciones específicas para la emisión de los comprobantes fiscales. Otro punto que vemos por aquí. Se establece la obligación de relacionar en forma electrónica los CFDIs a la contabilidad. Esto simplemente es un tema de que el CFDI tiene que estar relacionado o el archivo electrónico tiene que estar relacionado con la manera en que yo estoy presentando la contabilidad. Esto es un punto también más para sus despachos. Y por otro lado, no se preocupen, también nuestra aplicación lo hace de manera natural. Otro punto es que se establece la obligación de atender auditorías electrónicas mediante el buzón fiscal, proporcionando información de las formas que determina el SAT. Este punto también está muy enfocado a sus despachos. ¿A qué se refiere el buzón fiscal? Antes, si el SAT hacía o nos daba algún requerimiento de alguna información que yo tenía que presentar, pues podría llegar por medio de un correo electrónico, pero podíamos decir no me llegó el correo o podíamos perder esta información. Ahora, todos nosotros tenemos acceso a un buzón digital, es decir, a un buzón interno en el cual el SAT va a estar entregando todas las notificaciones necesarias que yo tenga que recibir. Y en este momento el SAT nos pasa la obligación a nosotros contribuyentes de estar revisando el buzón digital o el buzón electrónico para checar qué información nos está solicitando el SAT. Otro punto, se da más claridad al hecho de expedir CFDIs por devoluciones. Este punto en realidad no es tan importante como yo lo veo. Cuando nosotros emitimos un comprobante fiscal digital o un CFDI, pues de igual manera podemos generar una nota de crédito. El sistema genera los dos. Puede ser que algunos proveedores autorizados de certificación solamente emitieran o timbraran CFDIs de una factura, más no de nota de crédito, que una nota de crédito pues lo que hace es generar un egreso. La factura genera un ingreso para mi compañía, la nota de crédito genera un egreso. Nosotros como Compact hemos estado generando timbrados o CFDIs de facturas, tanto de notas de crédito, desde un inicio. Se deroga el artículo 29B, desaparece el uso de comprobantes digitales impresos con código de barras. Esto es algo que ya platicábamos. Y esto simplemente, hablando fiscalmente, lo que dice es que el artículo 29, fracción B, que es el que daba vida a los comprobantes con el esquema de código de barras bidimensional, es derogado al 100%.
Se ajusta la tasa de IVA en frontera, como ya lo habíamos visto, y se define una obligación de generar un CFDI de pago cuando no se pague de forma inmediata el total de la operación. Este esquema ha sido opcional desde 2012 en realidad, pero este esquema lo llamamos pago en parcialidades. Simplemente le cambian de nombre, pero lo vamos a tener o lo vamos a continuar viendo como un esquema opcional para el tema de la recepción de estos ingresos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Vamos a hablar sobre la obligación en la recepción de comprobantes fiscales digitales. Primero, vamos a revisar cuáles son los puntos que tenemos por aquí. Nosotros, como contribuyentes, estamos obligados no solamente a resguardar los archivos electrónicos que emitimos, sino también estamos obligados a resguardar todos y cada uno de los archivos electrónicos que recibimos, es decir, todos los XML de las facturas que yo estoy adquiriendo o que me están entregando mis proveedores. Vamos a pasar los puntos. Primero, genero una compra o un gasto. Después mi proveedor me entrega el archivo XML vía correo electrónico o lo descargo a través de un portal por internet. Se almacenan las carpetas de la PC y ordeno las carpetas. Esto en el mejor de los casos. Hay veces que lo puedo haber dejado en otros medios, como en un correo electrónico, como en una memoria flash o directamente ni siquiera lo descargué del portal. Tenemos que saber ahora que estamos obligados a recibir y a resguardar estos archivos electrónicos. Un punto adicional que nos brinda Contpac en todas sus soluciones es un administrador de documentos digitales. ¿Cuál es la función de este administrador de documentos digitales? Que no solamente resguarda, almacena y estructura los archivos XML de las facturas que yo emití, sino también los archivos XML de las facturas que yo recibí. Es decir, yo ya no solamente voy a emitir facturas electrónicas, sino que voy a emitirlas, recibirlas, resguardarlas, validarlas y gestionarlas. Estos 5 puntos son muy importantes. Ya no solamente la emisión de la factura electrónica es de lo único que me tengo que preocupar, sino también en la recepción, resguardo, validación y gestión de los XML que me están entregando los proveedores. El administrador de documentos digitales de Contpac hace esto. ¿Qué es lo que voy a tener por aquí? Yo recibo mis facturas electrónicas en Outlook, por ejemplo, y el administrador de documentos electrónicos toma esta información de Outlook, las resguarda, las valida en el portal del SAT. ¿Qué es lo que hace con esta validación? Checa que la factura no haya sido manipulada o que el CFD de quien me la está entregando esté válido o que cumpla simplemente con los estándares tecnológicos del SAT. Hace una validación completa de este XML, la resguarda entonces y la gestiona. ¿A qué voy con que la gestiona? Si yo tengo, por ejemplo, el módulo comercial de Contpac, el que genera operaciones de compra, operaciones de venta, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y control de inventarios, cuando yo genero una compra, bueno, pues esta compra está generada por un XML que me está entregando mi proveedor, ¿cierto? Este XML lo puedo integrar o lo puedo ligar a la compra. ¿Para qué? Para que yo posteriormente no solamente cheque la información de mis cuentas por pagar o de las entradas al almacén o de la información de las compras, sino que lo pueda relacionar directamente con su XML y este XML también lo pueda relacionar con su póliza contable. ¿Ok? Este módulo de almacén digital aplica hasta para la más pequeña de nuestras soluciones. Lo que hace entonces es resguardar la información no solamente de los XML que yo emití, sino también la validación y gestión y resguardo de los XML que yo recibí. Y ahora, si yo voy a estar manejando también dentro de mi empresa un módulo de nómina o un módulo de contabilidad, también va a resguardar los XML de los recibos de nómina o de los sobrerecibos de mis empleados timbrados y también de la contabilidad presentada de manera mensual timbrada. ¿Qué puntos se presenta por aquí? ¿Qué es lo que dice desde la resolución miscelánea fiscal 2013 y que se presentó desde el 28 de diciembre de 2012? Es nuestra obligación el almacenamiento de los FDIs. La regla 12711, para efectos de los artículos 28, cuarto párrafo y 30, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, define que los contribuyentes que emitan y reciban CFDIs
deberán almacenarlos en medios ópticos y magnéticos o de cualquier otra tecnología en su formato XML. Esta regla lo que nos dice es que todos los contribuyentes que emitan o reciban CFDIs están obligados a almacenarlos. Pero ¿de qué manera se liga este artículo o este párrafo específicamente con lo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014? Pues que es todos los contribuyentes estaremos obligados. Aquí nos dice que es todos los que emitan y reciban CFDIs, pues a partir del 1 de enero de 2014 todos estaremos emitiendo CFDIs, es decir, todos estaremos obligados a resguardar el CFDI que nos entreguen nuestros proveedores. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son los paquetes que manejamos nosotros como CONTPAC, empresa de desarrollo. Primero, tenemos un módulo que se llama CONTPAC Factura Electrónica. Es el módulo más pequeño, el segundo módulo más pequeño que tenemos para emitir comprobantes fiscales. Este módulo está muy enfocado a emitir un comprobante fiscal y gestionar la cobranza del mismo. Si yo genero una factura, este módulo me estoy refiriendo a este módulo moradito que está aquí, que dice que tiene factura electrónica ilimitada, gestión de cobranza y almacén digital. Cada que yo emita una factura electrónica, pues esta factura me va a generar una cuenta por cobrar. Entonces yo voy a poder registrar el pago de mi cliente o de mi paciente, registro ese pago, lo aplico a la factura correspondiente y yo de esta manera puedo saber cuánto he facturado, cuánto he cobrado y sacar información de mis ventas por cliente, por producto, gestión de cobranza, cuánto tengo pensado recibir entre los próximos 15, 20, 30 días. ¿De acuerdo? Este es el módulo que tenemos como sistema administrativo más pequeño. ¿Qué es lo que hace? Emisión de la factura electrónica ilimitada, gestión de la cobranza e incluye el almacén digital. El almacén digital, ¿qué es lo que va a tener? Recordando y resumiendo, resguardo de las facturas electrónicas que yo emito y resguardo y validación de las facturas electrónicas que yo recibo. ¿Qué otro módulo tenemos similar, pero más grande para emitir facturas electrónicas? Es el módulo de CONTPAC comercial. Este módulo es más grande que el módulo de CONTPAC factura electrónica. Este módulo tiene también de la misma manera la factura electrónica ilimitada, pero lo tiene en un proceso de operaciones de venta. Desde que yo recibo una cotización, la convierto en un pedido de mi cliente, le doy seguimiento, entrego la mercancía, controlo la logística, hago entregas parciales, totales, termino en una factura. O planto una orden de compra, recibo la mercancía, genero la compra, se genera la cuenta por pagar, se genera la entrada al almacén. Es decir, este módulo habla de operaciones de venta, operaciones de compra, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y un control de inventario. Y además, obviamente, el almacén digital. Por otro lado, tenemos el módulo de bancos. Este módulo está enfocado a llevar la administración de todas mis cuentas bancarias. ¿Ok? En este módulo voy a poder recibir todos los pagos que me están generando mis clientes, los pagos que estoy haciendo a los proveedores y ligarlo con el módulo comercial. Ojo, no es necesario que yo tenga un módulo de bancos para tener la gestión de cuentas por cobrar en mi módulo de factura de CONTPAC factura electrónica o para emitir pagos a mis proveedores en el módulo comercial. Esto es como un módulo aparte específicamente para llevar el control de mis conciliaciones bancarias y de mis movimientos principalmente de bancos. Regreso, el módulo pequeño, el módulo de CONTPAC factura electrónica, sí gestiona cobranza. Y yo desde ahí registro un pago del cliente, lo recibo el pago del cliente, lo registro y lo ligo a mi cuenta por cobrar o a mi factura. En mi módulo de CONTPAC comercial, recibo el pago del cliente, lo ligo a mi factura que me había generado una cuenta por cobrar también, o genero un pago a un proveedor y lo ligo a la cuenta por pagar. El módulo de bancos está más enfocado al control de mis cuentas bancarias. ¿Ok? Por último, tenemos también el módulo de nóminas. Esto va a estar enfocado a la administración y gestión y automatización de mi nómina. Esto es muy importante para quien tiene el despacho, quien tiene una contabilidad interna o que recibe o que tiene la nómina. Los recibos de nómina van a ser timbrados a partir del 1 de enero de 2014. Es interesante que pudieran tener una solución como esta, porque el sistema va a llevar la administración completa de la nómina y de los recursos humanos, pero además va a incluir el timbrado ilimitado de todos los sobrerecibos.
Y al final, el módulo de contabilidad, el módulo receptor de información. Cada que yo genero una factura en mi módulo de compa aquí, factura electrónica, si tengo mi módulo de contabilidad, pues va a generar una póliza de diario de las ventas. Si yo tengo el módulo de compa aquí comercial, pues va a generar una póliza diario de las ventas, de las compras, de los ingresos, de los egresos, de los movimientos de inventario. Va a recibir el módulo o la póliza de la nómina también. Es decir, es un módulo que está dividido en toda la gestión contable financiera de la administración de las pólizas y estar sacando todos los estados financieros, balances, estados de resultados, y por otro lado tiene sus módulos fiscales para toda la administración del DIOT, del IVA, del próximamente extinto IETU, de todos mis procesos de pagos de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pagos provisionales, referenciación de pagos o pagos referenciados a través de DIP, todo el módulo fiscal, ¿de acuerdo? Para cerrar la plática y entrar al tema de preguntas y respuestas, voy a presentar la información principalmente de los módulos de facturación electrónica. Voy a presentar los precios de factura electrónica, que creo que es lo que más urgencia podemos tener. Primero, tenemos un módulo que se llama Compa Aquí Factura Electrónica, que es multi-RFC y tiene un pago anual de 2,490 pesos. Esta solución en cuanto a factura electrónica es la más completa. ¿Para quién aplica esta solución? Si yo formo parte, lo voy a poner de esta manera, de un grupo de empresas que le interesa comprar factura electrónica, puede ser que esta solución sea la más viable. Lo voy a aterrizar a una situación que podemos manejar, me parece que similar a nuestro medio. Voy a pensar que hay un piso en el que nos encontramos varios dentistas. Cada uno está en su propia oficina, pero hay una central que puede emitir un comprobante fiscal por cada uno de los consultorios. Tenemos una oficina central y hay 10 consultorios en esa oficina. Yo podría tener esta solución y dar de alta aquí a cada uno de los doctores. Si estamos compartiendo pues, a una secretaria, a una persona que nos esté llevando o que esté emitiendo cada uno de los comprobantes, yo utilizo este sistema, que es el que es multi-RFC y es un pago anual. Yo puedo dar de alta hasta 999 doctores o hasta 999 empresas y es ilimitado el proceso de facturación para cada una de ellas. Entonces, si yo formo parte de un consorcio en el cual hay una persona o 2 o 3 personas que están emitiendo los comprobantes fiscales de cada uno de los doctores, ponemos el sistema ahí, registramos a todos los doctores y es ilimitado el número de médicos a los cuales se les puede estar haciendo su factura. Bueno, ilimitado hasta 999. Esto tiene un pago anual de 2,490 por sistema, no por doctor. Esto es ilimitado. Si estamos trabajando 10 doctores en este consorcio, estamos trabajando 10 doctores que estamos por allí, pues si lo prorrateamos sería 250 pesos anuales por doctor, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos otro módulo. Tiene exactamente la misma funcionalidad, pero esto aplica para un solo RFC. ¿Está bien? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Este cuesta 1,790 pesos. De la misma manera, también tiene la facturación ilimitada, la gestión de la cobranza y el almacén digital para resguardar los XML que yo emito y también los que recibo. Pero esto aplica para un solo RFC. Esto sería, si yo soy un doctor, que yo tengo mi consultorio propio, no lo comparto con nadie más, pues bueno, ahí la secretaria tendría que estar utilizando este sistema. Si hubiera 2 o más, el que se recomienda es el que la llamamos multi-RFC. Entonces, este incremento de 2,490 a 1,790 del que acabo de hablar no tiene más funcionalidad. Los dos módulos tienen lo mismo: facturación ilimitada, gestión de cobranza y almacén digital. Pero el primero es para todos los doctores que lo necesiten, estando conectados a la misma red o estando en el mismo o haciéndolo la misma empresa. Es decir, esta licencia acepta todas las licencias que queremos dar de alta, todos los RFCs que queramos dar de alta, hasta 999, conectados en la misma red o dándolos de alta a la misma secretaria. Y este de aquí es el que aplica para un solo doctor que tenga
que esté solo en su consultorio. Me parece por aquí, Héctor, que están apareciendo algunas preguntas. Lo dejamos al final para responderlo, ¿de acuerdo? Por último, vamos a revisar una aplicación que es más económica todavía. Esta aplicación de 990 pesos no es un sistema como tal, es un portal de internet, en el cual también tiene la facturación electrónica ilimitada, también cuenta con la gestión de la cobranza. Voy a poder estar recibiendo los pagos de mis clientes y aplicarlos, sacar los mismos tipos de reportes de ventas por cliente, por producto, por servicio. Me va a llevar todo mi histórico. Funciona de la misma manera. Nada más este sistema no cuenta con un almacén digital. Esto está más enfocado para aquel doctor o para el profesionista que a lo mejor puede estar más en la calle y lo que le interesa es emitir una factura electrónica rápidamente y no necesita recibir tantos comprobantes electrónicos o tantas facturas por parte de sus proveedores. Si ustedes se encuentran en este proceso o en este caso o en este supuesto de no recibir muchas facturas electrónicas, puede ser que esta opción sea la más viable para ustedes. Esto también aplica para un solo RFC. El único que aplica para varios RFCs o para varios doctores es la primera opción, perdón. Este módulo además cuenta con una aplicación ¿cómo funciona este portal? Yo entro al portal de CFDI diagonal nombre de mi empresa, me va a pedir mi RFC, una contraseña y ya de esta manera yo puedo estar emitiendo todos los comprobantes fiscales. Ahí va a aparecer el histórico de todos los que yo he hecho, no solamente como archivo, sino a manera de reporte. Cuánto le he facturado a un cliente, cuánto le he vendido a otro, cuánto me debe un tercero y así sucesivamente. Esto es un portal en internet. ¿Qué versatilidad me da esto? Que puedo entrar desde donde yo quiera y además cuenta con una aplicación para que yo lo pueda hacer desde mi iPhone o desde mi teléfono que tiene Android o desde mi BlackBerry. Cualquier teléfono inteligente que tenga acceso a un portal lo puedo hacer desde ahí y además cuenta con una aplicación que yo la puedo descargar en este momento desde el Google Play o desde iTunes Store. ¿Ok? Esto entonces es una aplicación que emite de la misma manera facturación electrónica ilimitada, gestión de cobranza ilimitado, pero no cuenta con el almacén digital. ¿De acuerdo?